Cristiano, seudónimo de Cristian Gutiérrez, es un dibujante y guionista chileno, nacido en Santiago el 26 de noviembre de 1965. Desde temprana edad mostró interés por el dibujo y la literatura, formando parte activa de grupos teatrales aficionados y, por supuesto, desarrollando su pasión por la historieta. Con estudios de diseño gráfico, comenzó a publicar profesionalmente en los años 90, en revistas independientes para luego saltar al humor gráfico y la ilustración para periódicos y revistas chilenas, El Mercurio, La Nación, Publimetro, The Clinic, La Calabaza del Diablo, etc. Su trabajo ha trascendido las fronteras de su país, publicando y exponiendo en Argentina, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra, Perú y Rusia. Es creador de personajes marginales del under chileno como Pato Giro y el antipoeta Sanuesa. Fue editor del proyecto internacional de humor político La Momia Roja durante 10 años, dicta talleres gráficos y narrativos en una importante escuela santiaguina, y su interés por el audiovisual lo acercó a ese mundo a través de la escritura de guiones, la realización de storyboards y, en último tiempo, a la dirección y producción. Actualmente prepara un especial de historietas llamado Programa Triple Continuado, sobre crónicas del escritor Miguel Acevedo en base a las viejas salas de cine santiaguinas. Con respecto al rechazo, lo he sentido fuertemente en distintas instancias, oficiales y extraoficiales, digamos, en la cosa coloquial, en la cosa familiar, también sin que te ofendan con eso. O sea, es como, yo dibujaba en un diario, entonces de repente me encuentro en una fiesta familiar con un primo y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy dibujando en un diario. y la contra respuesta fue, ¿y te pagan? Entonces era como, no merecía ser pagado en el fondo. O, no, pero ¿en qué trabajas? Entonces como que no estaba asignado como eso dibujar y dibujar historietas menos. La docencia, como decía, surgió por una cuestión de, primero, así hablando sinceramente, por una necesidad de sobrevivencia. Era como alguien me dijo, conversas bien, hablas bien, podrías hacer clase. Yo no tenía considerado eso. En el momento que yo estaba publicando, ya esa época de oro estaba en retirada, entonces era mucho más difícil. Todavía quedaba la publicidad, el dibujo publicitario, la serigrafía, las distintas instancias para el dibujo comercial, que es donde yo empecé a hacer mis primeros trabajos. Y empecé a hacer clases y me apasioné, me gustó mucho, por la misma posibilidad del trabajo de taller, de poder estar ahí, de poder compenetrarse con los alumnos. En general creo que los profesores aprendemos mucho haciendo clases también. A veces son desafíos, te preguntan algo y te dejan así como, y tú buscas en tu disco duro y ahí estaba. Hay una intuición también que tiene que ver mucho con el dibujo y con el armar historias. Y bueno, me fui quedando en el tema de la docencia, pero siempre seguí con la necesidad de poder publicar mi trabajo. Las primeras cosas que yo hice fueron a nivel de fotocopia, a fines de los años 80, así fanzines absolutos de los originales. Ahora hay fanzines carísimos, que son así unas ediciones maravillosas, yo decía, no, nosotros ni podríamos haber soñado eso. Y luego hay una necesidad de profesionalizar, pues todos hablan de la profesionalización. Ahora yo tengo como muchos puntos de quiebre con eso. ¿Qué es ser profesional? En la escuela que hago clases hablan de lo profesional. Bueno, en esa búsqueda llegué a dibujar en diario, a hacer humor gráfico, humor político, y estuve mucho tiempo en eso. Y después volví a la autogestión porque el tema con los diarios ahí sí que se notaba mucho, digamos, era el último en el escalafón, digamos, de trabajadores. Estaba más abajo que los fotógrafos, que los periodistas, que ya estaban abajo. Estaba al último, estaba el humorista gráfico. Bueno, tuve unas frases prepotentes los editores y siempre terminé medio peleado. Entonces ya me aburrí un poco de eso y dije, vuelvo al redil inicial. Y eso, bueno, también ha significado poder acercarme a ediciones independientes, ser portadista de colecciones de libros, y las clases que se han expandido hacia distintos lugares. Queda la posibilidad de viajar mucho también. Entonces he viajado por Chile, he viajado muchísimo gracias a los talleres. Y también he hecho talleres en otros lugares, como Perú, como Argentina.
estuve en Cuba también en un festival de historieta y hice una conversación sobre la historieta post-dictadura, que es un poco lo que yo te hablo, que ya cuando es como naturalmente autogestionada esa parte. Entonces siempre ha estado ahí. Ahora, con respecto a los temas que me apasionan, o los leitmotiv temáticos que yo tengo para establecer mi historia, siempre estuvo el barrio. Yo me formé en un barrio absoluto, es un barrio antiguo del sur de Santiago. Éramos, si no, pobre, para allá íbamos, digamos, teníamos buenas bibliotecas, eso sí. Entonces, esa biblioteca también facilitó mucho de lo que vino después. Entonces había presencia de poesía, de literatura en general, los grandes clásicos, Pomo, Pazán, Lovecraft estaban ahí, más toda esa cantidad de historietas que circulaban entre historietas mexicanas, chilenas, argentinas y de todos lados. Ese era el material. Bueno, Condorito era como el granito de la historieta chilena. Todavía existe, está cada día más fome, decimos nosotros, fome acá, es decir, sin gracia, no es lo que era. Y había una cantidad de revistas que fueron como las primeras inspiraciones, los admirados eran personas que yo no les conocía el rostro, eran los dibujantes. Entonces, conocerlos ya era, ahora ya es mucho más fácil con todo el dibujante ya tiene una presencia, en ese tiempo era un misterio, ¿cómo será? Con nuestros amigos, ¿cómo será Temo, que eran nuestros ídolos, Temo Lobos? ¿Cómo será Pepo? Decíamos el creador de Condorito, vamos a conocerlo. Entonces de repente conocíamos a alguien, era como estar frente a un iluminado. Y después todo eso ya, cuando empecé a publicar, que casi conocía prácticamente a todas esas personas, y inclusive se crearon vínculos de amistad con muchos de ellos que yo había leído, con Máximo Carvajal, que era un tremendo historietista y guionista, que no se daba tanto en esa época, y hacía ciencia ficción. Yo lo leí, como era apasionado de la ciencia ficción, y después lo conocí, nos hicimos amigos, éramos un grupo de jóvenes, re chicos, que íbamos a su casa y nos servía 11, decimos que sería como el té de las 5, bueno, unos preparados con huevo y tomate, qué sé yo. Entonces fue como una especie de pattern, ¿no? Y ahí, así somos varios que recordamos. Lo que nos da risa es que nos empezamos, Máximo murió hace más de 10 años, y como que con los años nos empezamos a aparecer un poco ahí, empezamos a mutar un poco en nuestro maestro, nuestras barbas se pusieron canosas. Entonces, como que con el concurso ahora, ¿quién se termina pareciendo más al maestro? Eso fue un poco resumiendo cómo fueron los comienzos de todo esto y como las primeras pasiones, después pasando por el tema de la docencia también. Yo creo que esa es una tendencia muy parecida que viene sucediendo desde hace un tiempo, muy frecuentemente. Yo creo que tiene que ver también con esta mirada media progre, las cosas que todo tiene que servir para algo, que no puede ser un mero divertimento. ¿Por qué lo hiciste por divertirme? No, eso está mal. No, porque me quería reír. Había una frase terrible, un refrán terrible que nos decían cuando niños, era la boca abunda en la, no, perdón, la risa abunda en la boca de los tontos. Y era como que no te tenías que reír, tenías que estar solemne, serio siempre. Y, esa frase terrible, que ahora yo la repito y la repito y me aterro, hablo de ella como una broma ahora. Pero yo creo que hay una tendencia a la solemnidad que es un asunto mundial. Entre los gobiernos de derecha y los otros que parecen que no son de derecha, pero que también lo son porque negocian por ahí, siempre hay un tema con la cuestión creativa de la utilidad, ¿ya? Y de lo didáctico, que puede ser, o sea, también ha existido siempre estos segmentos didácticos en las revistas como Ripley, aunque usted no lo crea, sabía que pasó tal cosa, y que era ilustrado, es una cuestión natural del mundo editorial. Pero esto va más allá, o sea, nosotros eso lo veíamos en una revista que tenía otros contenidos también, y que la ilustración o el dibujo se utilizaba en pos de hacer un pequeño nexo o de aportar dentro de la revista, que tenía una aventura, pero que venía un dato duro que se compartía a través de dibujos y que nosotros aprendíamos. Es distinto en este caso en que toda la obra
tiene que tener una direccionalidad y tiene que tener una intención de captar o de enseñar. O sea, si eso no existe, no te financian el proyecto. Los proyectos acá, por ejemplo, los fondos, yo siempre fui reacio y las veces que intenté terminé indignado y enojado y como, pero si voy a perder tanto tiempo en esto y voy a perder, mejor dejo toda mi energía en buscar, en conseguirme el dinero, pedir un préstamo, no sé, y hacer mi revista. Entonces, ahora la vuelta siempre era más grande porque también, por otro lado, hay todo un circuito, una fauna de personajes que circulan alrededor de la cosa de los fondos y que termina, que me parece que está bien, no los condeno, digamos, porque es difícil hacer un libro y hacer un libro, mientras más lujo o mientras más elegancia tenga ese libro, mucho más dinero necesitas para hacerlo. Entonces, mientras más pretencioso seas con la obra, entonces lo entiendo. Pero también es una vuelta gigante y también se crea una especie de fauna que empiezan a creer que porque ganaron eso son mejores que los que no ganaron. O los que no ganaron también la respuesta es, ya no me interesa eso. Yo en la actualidad me mantengo en un margen de esa discusión, pero soy reacio, la verdad, por este mismo asunto que estamos hablando sobre la excesiva necesidad didáctica que tienen que tener las obras, o que tienen que ser una especie de autoayuda, o que tienen que tener un lenguaje particular. O sea, yo entiendo todos los temas de la reivindicación actual, y que tienen que ver un poco lo que está pasando ahora. El siglo XX fue un poco la bisagra que empujó todos los movimientos sociales o las cosas que están pasando, pero no digamos que el mundo haya cambiado demasiado para bien, ¿no? O sea, también, así como que, estamos cambiando el mundo, eso ya lo vengo escuchando, o sea, de cuando era adolescente y leía lo que había pasado en los 60, lo que había pasado en los 40 o en los años 20. Entonces yo no diferencio mucho, sobre todo ahora que estamos en pandemia, pienso hace 100 años atrás, el mundo está en una pandemia terrible también, entre guerras, con una inminente crisis económica gigante. Cambian las formas, pero digamos las cosas cíclicas se vuelven a repetir. Lo que yo espero, como hace 100 años hubo una explosión artística y surgieron escuelas por todos lados, que ahora suceda lo mismo. O sea, sería como pensar positivamente sobre eso. Creo que está muy marcado con una agenda de contenido que se tienen que tocar y que me parece que ahí hay una mirada fascista velada. Sí, bueno, me voy a atrever con el término fascista, que es fascista, no lo voy a explicar. Digamos extrema o extremista sobre los contenidos. Cuando yo empecé a publicar, o sea, las primeras cosas que hicimos fue este fanzine después, y apareció un personaje que era un delincuente juvenil. Y tuve muchos problemas. Chile es un país tremendamente conservador. Digamos que lo cruza una derecha ultracatólica y una izquierda católica también. O sea, que como hay un cruce gigante. Entonces los conservadurismos de todas esas iglesias implicadas en eso, porque son iglesias también, que tienen sus santos particulares y sobre los que tú no puedes decir nada más que hacer alegorías o contar la gesta. Entonces hay una épica, y yo creo que toda épica que se conforma en una masividad termina en cierta irresponsabilidad. Entonces se empezó a ver muchísimo. Después que se fue Pinochet, los gobiernos socialistas que llegaron instauraron muchísimo eso, el mundo cultural, el gestor cultural, el agente cultural. Entonces era una nueva fauna que uno pensaba, oye, esto me identifica porque le interesa la cultura, le interesa el teatro, le interesa la literatura, el cómic se va a abrir, oye, está todo pasando, pero en realidad no estaba pasando mucho. Era meramente el esfuerzo personal de un grupo de personas, o sea, de personas determinadas, era el esfuerzo particular de mantener eso arriba. Pasó lo mismo con el rock, pero siempre hay una escena que es la que más me interesa en todos los ámbitos, que tiene que ver con una escena overground. Acá es chico todo, ¿eh? México es gigantesco y acá es un país pequeño y una ciudad pequeña comparativamente, pero no deja de ser una ciudad y mucha gente.
Y hay un underground que siempre uno lo asumía, pero hay un overground también. Entonces, entonces, digamos, por ejemplo, en la música, en la literatura, hay toda una escena que tiene que ver con, no con la oficialidad, que es tremendamente interesante también. Y que es donde yo pongo el ojo en todos los aspectos. Como te digo, yo creo que hay una tradición que no se puede negar con respecto a la historieta en Chile por el tema de que hubo un gran mercado, un mercado real, digamos, así como si, no sé, si editaban 20.000 ejemplares y si vendían 10.000 era un fracaso, eso me lo cuentan los viejos dibujantes. Nosotros hacemos 1.000 y si vendemos 500 ya nos creemos que es un éxito editorial. También empezamos a entender que ese mercado no iba más, no podía ser. También el mundo se encargó un poco a irse hacia otros lugares. Entonces, claro, acá fue precisamente cuando llegó Pinochet, se acabó la gran industria historieta, entonces se habla mucho de Pinochet, pero era más o menos lo que estaba pasando en el mundo con respecto a los grandes mercados. Quedaron por ahí los europeos, Japón, Estados Unidos, acá se mira mucho Estados Unidos. Por ejemplo, con respecto a Argentina, que mira más a Europa, como que su influencia o su mirada está más hacia Europa, acá miran mucho, o sea, hay muchos dibujantes trabajando para Estados Unidos, que en México también sé de muchos dibujantes que trabajan para Marvel, que trabajan para editoriales que no son tan grandes, pero que les dan un sueldo para ellos mantener a sus familias. O sea, y que, por ejemplo, eso es algo que yo no podría hacer, y no me van a llamar tampoco, y yo no lo podría hacer. Y admiro mucho a esos dibujantes que se desdoblan y que dibujan páginas todo el día con un guión encargado. Es un oficio, el oficio original, digamos, que tenía que ver, que no había una pretensión artística necesariamente. Cuando digo artística, desde lo creativo. Se habían igual hay una instancia artística en todo, pero me refiero, como que estaba mucho eso. No somos artistas, somos dibujantes de historietas, ¿me entiendes? No tenemos esa pretensión. Pero yo creo, o sea, de repente son como coqueterías un poco falsas, así, son como falsas modestias, así que, y también se crea entre el mundo plástico y el mundo del dibujo de historieta, el mundo gráfico, una supuesta batalla que termina siendo una cosa bastante infantil también. O sea, por un lado el mundo plástico denota que la historieta no es nada, que pasa todo esto, y la respuesta del mundo gráfico es que estos artistas no son dureros tampoco, que se creen, qué sé yo. Entonces hay una discusión ahí que también me da risa y lo hago como una picaresca. Lo he hecho en mis historietas también, pero tampoco me hago cargo de eso. O sea, disfruto a los maestros de la pintura como puedo disfrutar a los clásicos de la historieta, a Crazy Cat o el Condorito de la Buena Época o Mampato, que es una gran historieta chilena de mi infancia. Y a las cosas contemporáneas también, o sea, como puedo disfrutar una buena novela. Entonces son discusiones que también no aportan demasiado, así que creo yo. O sea, se quedan en un mero chisme. Entonces es como una picaresca que tal vez si le hacemos un chiste, una tira cómica, funciona, pero en la vida real quedarse detenido ahí es complicado. El otro día falleció un vocalista de una banda que me gustaba mucho, Los Violadores, una banda de mi infancia, argentinos, y que era un ideólogo, digamos, un tipo con una cabeza muy lúcida. Entonces dijo algo tan interesante, dijo, yo era como el John Lennon de Argentina, andaba peleando con todo, peleaba con este, peleaba con el otro, porque era punk, porque tenía que pelear. Y eso se trasladó a la interna del grupo y nos peleamos entre nosotros y nos separamos. Y yo creo que eso es factible que suceda. No sé, yo también, de repente pasó que, digamos, guardando las proporciones, no éramos estrellas de rock ni nada, pero de repente en los años 90 teníamos un grupo de amigos y éramos muy enojones y peleadores, y qué sé yo, y terminamos peleándonos todos, digamos. Ahora pudo ser de otra manera también. Entonces, creo que también el estar en una constante diatriba puede crear un clima espeso. Ahí hay una competencia fuerte. Yo creo que eso aleja más que, más que acerca. No tengo el secreto de lo que puede acercar.
¿ya? No, no es que yo haya sido un superventa, pero, por ejemplo, tampoco que tuviese una idea de mi trabajo como desde la gratuidad. No, al principio tal vez así era como, me daba miedo cobrar, pero después empecé a entender que también era una forma de reivindicar mi trabajo y que no era lucrar, sino que era la aspiración de cualquier obrero o de cualquier trabajador por un sueldo por su trabajo, que tampoco estás haciendo un favor, es un trato que tienes con alguien que te da ese trabajo, o sea, no, no te lo da, sino que llegan a un trato y eso implica una pecunia. Entonces, en la escuela que trabajo hay como grandes conversaciones que tienen que ver con eso, porque habla de ilustración profesional. ¿Qué es lo que es ser profesional? El que llega primero con el trabajo, el que dibuja más lindo, el que se conoce todos los software, ¿cuál es? Entonces, es difícil, digamos. Ya el que cumple con los tiempos, que el editor le dice, el editor le encarga eso, él lo tiene que hacer. Pero también a veces hay una cuestión de modelos de explotación que se imitan en toda esa reflexión. Los japoneses tienen un modelo de explotación, o sea, no romanticemos, es maravilloso lo que sale de ahí, pero se les mueren los mangakas a los 60 años, digamos, de estrés o de un montón de cosas. Entonces, existió una romantización en los años 90, sobre todo ahora los chicos de ahora son mucho más reflexivos. Cuando yo era un joven en los 90, y estaban los mangakas y todo, era, nah, Chile nunca va a crecer porque tiene que ser así como los mangakas, que están horas y horas y no tienen día libre y trabajan porque es una cosa budista y zen. Ahí había una romantización peligrosa y yo también me la creí, o sea, como no era inexperto, yo decía, oh, sí, tal vez nos falta disciplina, nos falta un maestro Rochi que nos pegue en las manos. Ahora lo pienso y digo, qué bueno, qué feliz me siento de haber hecho lo que quise hacer y de no haber estado en un mercado sano, digamos, que hablaban de, no, es que Japón es un mercado sano, sí, pero tiene un costo humano fuerte. Entonces también ahí, o que te decían, no, que en Marvel no le da leyendas, que yo creo que son cosas que la gente inventa, que en Marvel, en una mesa redonda, un tipo muy estúpido lo que había por ahí, decía que en Marvel no tenías que pedirle permiso al editor para ir al baño, y era como, pero eso es terrible que te digan eso, así como que hay está el gran hermano sobre ti, si no dibujas te mueres. Y lo que en el fondo dice, y si dibujas mucho también te puedes morir, te mueres. Entonces, todas esas reflexiones son una constante en nuestra escuela, que es un país sin un mercado sano, como se dice, pero que todavía, por la tradición, y que eso los muchachos no lo conocen, yo les muestro mucho material que se producía acá. Entonces de repente descubro como una cosa vintage, pero también más o menos lo que tú contabas, no hay un conocimiento, un rescate de la tradición como yo sí veo en Argentina, a pesar de que los argentinos también reclaman que la cosa está mala. O sea, yo también pensaba que México estaba un poco más holgado de lo que podía estar acá en cuanto a la mirada, de lo que era la historieta, por la tradición que tienen y eso, pero me doy cuenta que no, también la historieta es un código, como decíamos, de lectura que hay que asimilar y aprender, y de repente ya después se hace un tantito más difícil. A veces se exageran las capacidades, o sea, o se le da digamos, una dirección que tal vez no sea la más adecuada, como meterlo hacia las bellas artes, o meterlo en los museos, que esa sea su zona de exposición. Me ha pasado, he participado. Por ejemplo, hace años, muchos años atrás, una gran curadora del Museo de Bellas Artes hizo con mucha colaboración de Jorge Pato, que tú lo entrevistaste, hace unos 10 años atrás, hizo una gran exposición en Bellas Artes. Y, o sea, bien, es un lugar increíble, digamos, y como que para mucha gente me dice, te vimos en el Bellas Artes, entonces como que me había subido el pelo, como que eso me ponía en otro lugar, y ya nunca leí tu historieta, pero en el Museo de Arte me parece que lo lograste, bien, yo sabía que lo ibas a lograr.
Eso me pasó muchísimo. Pero, por ejemplo, en ese mismo, como grandes pequeños triunfos que no le importan a nadie, en esa misma exposición del Museo de Bellas Artes estaban mis dibujos, y habían dos ancianos, una parejita de ancianos, en que él veía mal, entonces no alcanzaba a leer, y ella le leía los textos, y se reían los dos. Y yo dije, no, este es mi momento más grato, uno de los momentos más gratos que yo he tenido con mi trabajo, porque vi dos personas que fuera del contexto natural, de los lectores de ese momento, de las personas que yo conocía, que estaban disfrutando de mi trabajo, entonces dije, no, con esto. Y así he tenido otros pequeños, son pequeñas cosas que debería a lo mejor tal vez hacer una pequeña historieta, grandes momentos que no le importan a nadie, pero a mí sí. Y ese fue un grato momento y tuvo que ver con la exposición del Museo de Bellas Artes. O sea, y también pasó que tengo un primo que se fue exiliado en los 70 a Canadá y no volvió más, se quedó allá trabajando, así con un buen trabajo y se hizo, ahora es canadiense, ¿no? Pero viene cada tanto. Entonces justo en la coyuntura vino con su hija y fueron de casualidad al Museo de Bellas Artes y me dijo, y de repente entré y vi unos dibujos y dije, esos son los dibujos de mi primo, y así como que del estilo, esos son los dibujos de mi primo, y fue, oh, y eras tú, y mi hija se sintió orgullosa, oh, tengo un tío artista, entonces fue también gratos momentos que se suscitaron a propósito de eso. Yo creo que o sea, está bien que las cosas cambien de nombre también y que tengan otras apreciaciones, pero uno se queda un poco, o me es más fácil, por ejemplo, el caso de la página, pensar en la página impresa. No estoy pensando en alimentar la web, aunque la web es el lugar donde puedo mostrar mi trabajo más rápido, eso está claro. Pero está pensado para la página impresa, entonces está pensado para dar vuelta a la página, para las páginas encontradas, para un diseño particular con eso. No va por ahora, inclusive ex alumnos están muy metidos en la cosa de alimentar internet, o sea, a diario, muy fuertemente. Y eso le implica una cantidad de likes y de interacción grande. Pero siempre les digo, ya, pero eso tiene que también traducirse un poco en las posibilidades de ingreso que tengas tú, no por una cuestión de ambición, sino por lo que te decía, la aspiración natural o tácita de cualquier trabajador por obtener un sueldo, o por obtener una repunia con eso, y que te sirva también para comprar el pan o las drogas, no sé. Un poco eso, ¿no? Bueno, ahora los medios facilitaron bastante. Hay gente muy chica haciendo animaciones, tienen presencia en internet y eso. Y también las temáticas, hay de todo, como siempre ha sido. O sea, hay algunas que están en este plan que hablábamos, demasiado metidos con la intención de ganar el fondo y hacer una cosa que le guste a todos y que no moleste a nadie. Pero también hay voces disidentes, digamos, de buscar no estar de acuerdo. Y a mí me parece sano que haya en un medio hay una voz un tanto disidente con respecto a lo que pase. ¿Ya? El otro día leí una entrevista a John Waters, este cineasta norteamericano que era muy contracultural y decía, cuando yo hacía películas y era joven, los que me censuraban eran unos señores viejos y conservadores. Ahora los que censuran son jóvenes progres. Y lo mismo escuché de Frank Zappa con respecto al mundo de la música y que de lo que pasó después, que cuando llegaron los jóvenes progres y millonarios, es donde empezaron a haber más problemas. Y yo pienso que ahora pasa muchísimo eso, que hay una censura velada y hay una necesidad de que tienes de un discurso único, ya, como o sea, o estás conmigo o no estás. No hay disidencia en eso. Entonces las disidencias son en una sola dirección, no pueden haber, o sea, es como blanco o negro, me encanta el blanco y negro, pero no hay medios tonos, por hacer la metáfora como más gráfica. Entonces ahí es una parte que a mí que yo no estoy tan conforme y que me causa algunos
problemas, digamos, comprender todo eso, porque también soy de la escuela del siglo XX, o sea, naturalmente no puedo negar mi formación y de que me formé leyendo libros en papel y revistas en papel. Entonces, había una magia particular ahí que ahora se ha perdido. Soy de la vieja escuela de talleres, de ensuciarse las manos, de que la tinta, no sentir la tinta, los pinceles, qué sé yo. Sí, es complicado. Es un tema absolutamente complicado y yo creo que las redes complican más, porque lo que digas puede ser usado en tu contra e interpretado de distintas maneras y que pase esto, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo igual tengo mucho cuidado porque también, por otro lado, si digo esto, va a provocar esto y va a ser una bola de nieve que no corresponde. Si yo lo escribo y lo pongo y sueno y digo, no, no puede ser la incomprensión y digo eso, obviamente, que puede ser una torpeza, lo escribo en el Facebook, por ejemplo, o en las redes, por escrito, no van a tener mi tono, o sea, ahora también podría ser malinterpretado, pero me arriesgo mucho más o sea, digamos, salto al agua nomás en esto, porque es una conversación grata que estoy teniendo contigo, en que tenemos un tono, digamos, hay una cuestión conversacional, en donde no, y que también puedo decir que claramente que mi intención no va por el lado de que o sea, de denostar el mensaje per se, digamos, de lo que, sino que creo que hay una equivocación de mirada a eso en ese sentido. Entonces se hace complejísimo en la actualidad defender cualquier postura, sobre todo en las redes. Y también cuál es el tono que te leen, ¿me entiendes? Porque de repente dices algo y es una broma. Entonces yo, en general, siempre estoy jodiendo un poco. O sea, de hecho, digo la broma. De repente comparto cosas, películas, qué sé yo. Ya, pero en algún minuto tenía como una vida activa por la cosa del humor gráfico en internet diaria. Entonces, y fue una cuestión muy agresiva también, de mi parte también. O sea, también caí en eso, como en la reflexión que hacía el vocalista de Los Violadores, que entra en una diatriba política. Entonces, porque estás más del lado de la izquierda, obviamente, pues si uno se formó ahí, mi mamá fue del Partido Comunista, perseguida, qué sé yo, no. Pero no soy militante, ¿me entiendes? Nunca me interesó demasiado eso. O sea, estoy en ese lado. Entonces, claro, se entendía muy bien, entonces yo era el comunista, venían los derechistas a decirme que era comunista y los comunistas a decirme que no eran lo suficientemente comunistas. Entonces, era diariamente mantener un ritmo que en un momento dije, pero estoy alimentando algo que no hace a ninguna parte y que tampoco me significa tanto, me significaba como una cierta popularidad dentro del medio, porque igual el humor gráfico siempre tiene una llegada mucho más directa de lo que puede ser la historieta, por la misma presentación, digamos, que hoy son un solo cuadro, son 3 cuadros, entonces, y que hablan de la coyuntura, ya tenemos a favor que son personajes reconocibles, si hablo de Piñera, no lo quiero nombrar, si hablo del presidente de Chile o de cualquier político, ya lo conoce todo el mundo, entonces es diferente. Esa constante diatriba, esa diatriba diaria, en un momento me produjo un cansancio fuerte. Y también eso derivó a que decidiera no seguir con la frecuencia. De repente me dan ganas, se me ocurren muchas cosas. Ahora con los memes, o sea, de repente digo una frase y alguien me dice, lo puedo hacer meme, pero por supuesto, entonces ahora les digo, soy guionista de memes. Entonces, bueno, los memes, ese otro mundo, es como un derivado del humor gráfico. A veces me hacen reír mucho algunos memes, y otros los encuentro que caen en lo que tú decías de la infamia, pero el humor y los chistes son así también, hay chistes infames, hay chistes segregacionistas, pero hay buenos chistes también, pues no le echemos la culpa digamos, al medio. Entonces, en el meme creo que pasa más o menos lo mismo. Entonces, de repente con mis alumnos les digo, miren, los humoristas gráficos estuvieron 200 años tratando de firmar su trabajo, reivindicar su trabajo firmándolo, reivindicar su trabajo obteniendo un sueldo. Cuando ya lo estaban logrando, llegaron los memes, son gratis, anónimos, y a nadie le importa quién los hizo. Así que esa es la realidad de lo que nos toca en la actualidad. Ahora, la otra vez leía algo, que no sé si sea cierto, que habían como
como Oficina Nacional de Memes, así como que habían unas oficinas así de contenido donde estaban los tipos todo el día creando memes. Yo le conté a un amigo que muy bueno en el internet y me decía, oh, pero sería mi trabajo ideal, pero qué fantástico y te paguen por estar haciendo chistes. Entonces, entre medio de la reflexión decía que habían personajes que no les importaba parecer de patéticos, así como son los patéticos que todos se burlan de ellos en los memes, porque lo que les interesaba era aparecer. O sea, no sé, acá empezaron unos memes cuando el año pasado, cuando empezó el mes de julio, no sé si es tan internacional el meme, parece que es de acá, empezaron con unos memes de Julio Iglesias, este cantante español, no sé si lo conoces, que es un cantante de los 70, así que ahora es como un anciano, como muy romántico, le gustaban las mamás. Entonces empezaron el Julio viene, no sé, viene terrible Julio, y salían memes, y era como todos los días, oh, estamos en el 15 de julio, y estamos en la mitad de julio, y salía Julio partido a la mitad, no sé. Y yo decía, ¿no será que él contrató a la Oficina Nacional de Memes para situar su imagen? Y de repente alumnos me decían, ¿quién es ese Julio? Y terminaba explicando algo sobre un personaje que nunca me gustó, que nunca me interesó. Entonces, es extraño, pero también, por otro lado, le da la posibilidad, ahora las redes, que cualquiera sea fotógrafo, cualquiera es humorista gráfico, cualquiera es escritor, cualquiera es filósofo. Entonces, por un lado dicen se democratiza todo, pero se abarata todo también, todo se hace gratis también. Entonces, creo que se han ido plasmando algunas cosas que tienen que ver con lo personal, con la mirada particular de que yo era un niño de un barrio no, así, muy barrio santiaguino, y que habían una serie de personajes que yo estaba siempre mirando, y yo recogía en mi historieta. Entonces estaba el delincuente, el pato malo, llamado acá, de esa época, que es muy distinto al delincuente juvenil de ahora, porque los delincuentes de ese tiempo eran tipos que no se bañaban, que no les importaba la estética, digamos, como se levantaban, ahí estaban todo el día, eran así como de apariencia muy despreocupada. Y ahora los delincuentes juveniles se depilan las cejas, se hacen peinados exóticos, se preocupan, andan con ropa cara. Entonces ya que alguna vez el Pato Toro me dijo, ya ese pato malo que hiciste tú ya no existe más. Y es verdad, ya no existe, no es igual. Pero termina siendo un pequeño documento de época. Entonces de repente te preguntas, bueno, con ese personaje me pasó algo también que tiene que ver con cuestiones absolutamente restringidas del underground o de la cosa subterránea, como que era un tiraje pequeño, o sea, 1000 ejemplos. Pero de repente empezó a circular, y se vendía barato y empezó a circular, y me empezaron a pasar algunas cosas, que gente me decía, yo lo compré, pero me lo robaron. Como que se cumplía el leitmotiv del personaje, que era un delincuente juvenil. Entonces, yo lo compré, pero me lo robaron. Eso se empezó a repetir. Y así, o que gente que no leía historieta había leído esa historieta. Que una cuestión que fue como, también así como esta anécdota que te contaban los viejitos, era como, no, a mí el cómic no me interesa, pero me interesó tu cómic porque hablaba de otras cosas y me reflejaba, y también rechazo porque el dibujo tenía una cosa bruta y como que buscaba eso también, así como, oye, atiborrado, y qué sé yo, y como muy punk, si se quiere. Entonces, no, así no se hacen historietas. Entonces, por un lado tenía este público que era como una barra brava fiel, y estos otros que eran los puristas que rechazaban. Entonces estaba como entre dos mundos siempre cuando empecé a publicar eso, pero que enaltecieron mucho, que tienen mucho que ver con lo que yo soy ahora, que tengo más claridad, creo, porque también uno nunca tiene absoluta certeza ni está tan esclarecido, pero en ese momento ya mi cabeza estaba en cualquier lugar. Entonces, otras cosas que pasaron ya después, más con el tiempo, con ese mismo personaje, y que me lo encontré con alumnos, es que se me acercaban jóvenes, así jóvenes de 25 años, y me decían, yo lo leí cuando era niño. Entonces yo decía, pero ¿cómo lo pudiste haber leído cuando era niño? Era una historieta para adultos. No, porque mi papá lo leía, o mi hermano mayor lo leía, y eso me sigue pasando. Entonces, también Pato Toro me dice, pero ahora tenés personas que mi abuelito lo leía, digamos, va a ir creciendo eso.
O sea, en algún evento hicimos, hace unos años se hizo el recopilatorio elegante del personaje, y hicieron como un gran lanzamiento, y fue mucha gente, qué sé yo, y se acercó un niño muy joven, un muchacho muy joven, con una polera de metal, qué sé yo, y pero con la edición antigua. Y entonces, y se llamaba, no sé, Juan, y decía, estaba dedicada, decía, para Juan, de Cristiano con un dibujo. Y le dije, pero ¿cómo tiene? No, es que Juan es mi papá, me dijo. Y mi papá, y no, y la inscripción era el más metalero de todo, y él era igual, entonces me dijo, no, y este lo voy a comprar para mí, y se lo voy a llevar a mi papá también. Entonces, como que se lo firmara de nuevo en la vieja edición, esa edición precaria y barata. Entonces, yo creo que todas esas cosas también fueron como instancias que tienen que ver con la continuidad de esto, con permanecer en el tema del dibujo y en el tema de la historieta. Por supuesto que también ese personaje ahora me dicen, ah, pero podría revivirlo, pero también yo estoy en otra cosa, porque no, digamos, leo esas historietas y algunas serían en la actualidad canceladas, como dicen ahora, por distintas cosas, pero era otro momento. Y también no es que necesariamente la moral del personaje fuese mi moral, que es una cuestión que pasa mucho ahora. Que la moral de tal o cual personaje es acusado al autor de que es un mensaje oculto para promover, no sé, un personaje que es malo, que es un perverso, entonces que por ende, necesariamente, el autor está en eso. O sea, inclusive a veces puede ser la moral de ese personaje, pero no la moral general que plantea la historieta, ni la moral del autor. Bueno, hablo de moral y suena terrible como palabra, pero me refiero a cierto código con los que uno se maneja, con los que los personajes se manejan. Eso yo creo que ahora también se ve afectado. Me preguntaba precisamente por que leyendo mi trabajo se habían algunas referencias filosóficas o de los grandes filósofos, de grandes filósofos en lo que yo hacía. Entonces yo le dije, yo más bien, mira, cuando era un joven, no sé, leí por ahí algunas cosas del marxismo, pero siempre era un terreno medio un poco árido, pero ya sí, después Bakunin, sí, los anarquistas, sí, oh, wow, me empecé a fascinar con eso, pero donde yo siempre me sentí bien fue en la ficción, en la literatura. Yo siempre me sentí bien en la fábula con un inicio, desarrollo, desenlace, con personajes, con psicología. Ahí es donde yo aprendí. Entonces, finalmente creo que las mayores, digamos, los que más me han dicho cómo se ha perfilado la cosa desde que yo era un joven hasta ahora, fueron los escritores de ciencia ficción más que los filósofos, por una opinión personal. Ahora, también creo, y ahí de nuevo me puedo meter en el lío con la opinión personal, que cuando, o tal vez donde se cae la filosofía, es en apelar per se a la bondad de los seres humanos, o a la buena voluntad de los seres humanos, porque podemos tener grandes logros, pero también podemos ser bastante infames como especie, depredadora y terrible, ¿no? Como te digo, yo eso del humor gráfico me empezó a pasar, que sentía que el humor gráfico político, no hablo del humor gráfico en general, que hay de todos los temas, pero hablo del humor gráfico político, este que dibuja a los políticos, que hace caricaturas de políticos, o que habla de la política en sí, de la sociedad, que estaban haciendo los mismos chistes desde hace 100 años. De repente encontré chistes míos, dijo, oh, se me ocurrió a mí, y lo había hecho Herbie, un dibujante en los 60, y lo había antes hecho, no sé, Chumi Chumes, y antes otro más, entonces todavía está este humor gráfico de representar a los curas como los cuervos, al banquero con el sombrero de copa, al milico. Entonces de repente había, y después también, entonces de repente con un humorista gráfico nuevo, un amigo me dice, mira, te copió, es igual el chiste que hiciste en el 2003, no sé, y lo vi, y en realidad después me puse a pensar, creo que no fui yo el único que hizo algo así. Entonces que era como un milico dando un discurso sobre una montaña de cráneo, entonces algo que es propio del humor gráfico.
que se topa muchísimo. Por supuesto que, de que hay copiones, como en todas partes, ladrones de ideas, claro que los hay. Entonces me empezó a pasar mucho con eso, que no había, que sentía que no había un crecimiento. También este humor gráfico como de autoayuda, entonces con una frase, con oh, el amanecer, entonces también así como a caer bien, a hacer dar un mensaje, o, o que, por ejemplo, ahora siempre me molesto, cuando muere un famoso, le digo, por favor, humorista gráfico, no, no lo hagan llegando al cielo, no lo dibujen llegando al cielo de nuevo, ya se ha hecho miles de veces. Entonces, es como, o cuando muere uno malo, no lo hagan de nuevo llegando al infierno, ya se hizo miles de veces. Entonces, cuando murió Pinochet en 2006, yo hice uno de llegando al infierno. Y después, o sea, y después todo el humor gráfico, o sea, no sé, muere Robin Williams, llega al cielo, muere, no sé, cualquier personaje, llega al cielo. Entonces, pero ¿qué ahora somos todos cristianos? ¿Qué? Y, no, y llega y lo recibe San Pedro con las llaves, entonces como una iconografía ya que podría ser, llegó, no sé, al comundo, a un mundo distinto, al mundo de los dibujantes. Se reflexioné un tantito más, creo que igual hay una cierta elementalidad de repente en los recursos, o más bien en el mensaje, que se hace muy manifiesto en el último tiempo, en el humor gráfico fuertemente. Acá también hay harta gente que no necesariamente está en esa, de repente juegan como por en otra área. Ahora, por ejemplo, un profesor de la escuela que hago clase me regalaba unos libros compilatorios de humor gráfico gringo que eran por temas, así como chistes de marinos, chistes de enfermeras, chistes de gente que lo quiere hacer bien pero lo hace todo mal. Geniales, geniales, y trascendían. Bueno, yo creo que los gringos tienen bastante fuerza en eso, o sea, no sé, este hombre, no sé si lo conoce, hicieron una película hace poco de John Callahan, que es un humorista gráfico de New York que era muy borracho, y en una de sus borracheras tuvo un accidente terrible y quedó lisiado en silla de ruedas, y estudiaba arte, entonces quedó con una mano muy inutilizada y otra media utilizada, entonces empezó a seguir dibujando y se creó un estilo de dibujo muy de humor gráfico, como de una sola línea, muy grotesco también, y empezó a hacer chistes deliciados. Y que la gente decía, pero ¿cómo puede ser chistes deliciados? Después lo veían y decían, bueno, tiene todo el derecho a hacer chistes deliciados. Y son graciosísimos. Bueno, ahora hicieron una película con este actor de Joker, ¿cómo se llama? Joaquin Phoenix, que interpreta a John Callahan. Es un personaje, y así, un montón de otra gente. Eso me interesa mucho. Pero ya la cosa como el chiste político es una cuestión que creo que de repente se agota mucho. Acá hay un dibujante cubano que se llama Alain Lauzán, que vive en Chile, y que yo bromeando digo, Alain Lauzán es el mejor humorista, no, el mejor humorista gráfico chileno es un cubano, porque tiene una mirada distante y porque se ríe de nosotros con conocimiento de causa también, ahí capta una psicología desde la mirada con distancia muy distinta. Pero también hubo una tradición de humorista gráfico, por ejemplo, en tiempo de Pinochet, que se jugaban la vida, pues, estaban todos los días ahí temblando que no llegara la milicia a buscarlos y los raptaran. Y esos fueron también maestros para mí, ¿no? Que también después los conocí, los admiraba mucho, los conocí, terminé haciéndome amigos de ellos. Eran gente que fueron jóvenes en los 60 y que fueron los primeros autogestores, hicieron los echaron de un medio, todos tenían que trabajar en un medio, los echaron de un medio e hicieron como la primera experiencia de revista underground gestionada por sus autores. Entonces la imprimían ellos y la repartían en una citroneta. Y entonces grandes aventuras eran como contar miles de anécdotas en terrenos perdidos de la zona rural de Santiago, entonces ir a repartir y después ir a cobrar, y ahí era todo una historia. Entonces ellos dicen, fue el más grande éxito artístico, pero el más grande fracaso económico. Y eso ahora es una revista bastante citada y que le hicieron un tremendo libro, esa misma colección que hicieron el libro de mi personaje, hicieron un compilado de la revista esta que se llama La Chiva, que
en jerga de ese tiempo chiva sería como la mentira o algo así. Y eran una serie de, lo mismo, yo creo que yo recibí mucha esa influencia que leí cuando chico, que eran personajes de barrio, así, los pobres de los años de principios de los 70, que son muy distintos a los pobres de ahora en cuanto a niños sin zapatos, así así como casi semidesnudos en la calle, en lugares muy pobres. Los personajes de las viejas chismosas, de los patos malos, los delincuentes, no sé, el billar del barrio, el almacenero. Entonces tenían ya otra mirada, había otra épica que se estaba rescatando ahí. Y también como miraban mucho lo que hacía más, sin copiar, digamos, miraban un poco cómo se armaba la revista, con las secciones, no sé, la sección de la doctora que contestaba las cartas, qué sé yo, entonces fue un referente importante humor gráfico en las cosas que yo hice. Ahora, el humor gráfico que me sale son con temas coyunturales de mi vida como profe y por Zoom. Las últimas cosas que he hecho han sido todas esas viñetas o tiras. De repente me dibujo yo como, así como una caricatura mía, o dibujo un personaje que es un gato humanizado, que es un gato profe. Entonces es como, con toda esta diatriba de la internet, de que no somos nativos de internet, que tuvimos que aprender, o de los muchachos que no se conectan a la cámara, jugar un poco con el tema del Zoom, de la transmisión, reflexionar un poco sobre eso, de la cosa dramática que puede tener eso. Entonces es como siempre... suelo, o sea, de repente unas cosas, suelo mentir en clase, no se preocupen chicos, saldremos de esta. Entonces suelo mentir, y después los alumnos dicen, oh, mire cómo es, mire, acá está reconociendo que tengo que hacerlo, tenía que darle ánimo, los veía muy desanimados. Y ahí hay una que la tengo hace un tiempo, no es la plataforma que más me gusta, que me siento más cómodo, Facebook. Y ahí tiene digamos, comparto la mayoría de los trabajos que hago gráficos de otras áreas. Mira, ahí, por ejemplo, es un blog nuevo, así como con esta plataforma de Blogspot, que era una de las que más me acomodaba como plataforma, y con un amigo guionista, Miguel Higuera, hicimos esto que es como de literatura pulp, como literatura fantástica, con entregas semanales de algunos relatos más algunas notas. Esta, por ejemplo, estoy compartiendo ahí sobre Sergio Meyer, que es un escritor de ciencia ficción fallecido de acá, y vamos subiendo relatos de Miguel, algunos relatos míos, de otras personas. Esto empezamos hace muy poco, hace 4 semanas llevamos subiendo material. Se llama Machucao, machucao2036.blogspot. Ahí hay otra, y bueno, ahí de nuevo Machucao con otro relato, y en esta de Cristiano hay varias cosas, déjame ver. Ya. Hay varios álbumes. Ver. Bueno, está la foto de la biografía y algunos personajes heteromorenos. Hay una sola cosa ahí. Estampitas, que es una de las cosas que más he desarrollado, que es de humor gráfico, pero trasciende esto que te decía, el humor gráfico político coyuntural, sino que habla más bien de la interna, una cosa más intimista, bastante crítica también en las relaciones de pareja, que sí. Y las cosas de humor político que desarrollé, que están más digamos, en consecuencia con esto que criticaba también, o que están más en esa, y otro álbum de tiras, y algunas ilustraciones políticas, y por ejemplo está esto de King Kong en Cartagena, que es lo que estoy haciendo en el último tiempo, como una serie sobre los escritos de Miguel Acevedo, unas crónicas que hizo él, que eran sus historias de infancia y juventud en las salas de cine de Santiago y otros lugares, como Cartagena, que es un balneario acá. Entonces hizo varias historias y yo esas las adapté a historietas, me parecieron, eran temas que conocía bien, no sé, Star Wars en Cartagena, King Kong en Cartagena,
Philip K. Dick y el Cine Capri, que es un viejo cine del centro de Santiago. Entonces, anécdotas que le fueron pasando a él, yo lo puse a él de protagonista de la historia, hice yo la adaptación, y ahí nuevamente la literatura juega un rol importante en mi trabajo. Bueno, algunas libretas de apuntes, mis dibujos infantiles, mira. A ver si ese era el dibujo mío a los 8, y ese me gusta mucho porque yo hacía estos personajes por otro, y Dolce Vito. Y Dolce Vito era una copia de el Dolce Vito era un personaje que hacía Temo Lobo, y yo lo flagrantemente copié su nombre. Y se llama La Momia. Entonces va uno de los personajes y teatro de momias, y la echan así porque no tiene talento. Y se pone a llorar y él la ayuda y le dice, no, yo te voy a hacer como tu manager. Y se la lleva a actuar y le tira la venda y queda el esqueleto y lo agarran a tomatazos. Ya desde la infancia estaba la cosa grotesca y media de monstruo. Y, ay, me fui por acá. Estaban fotos. Bueno, ahí hay varias de las que te digo, de estas de chistes pedagógicos, y algunas cosas audiovisuales también. Mira, acá también hay una selección de trabajos de alumnos. A propósito del rock, en la escuela hago un electivo de 6 semanas que se llama Ilustración y Rock, y que básicamente es en la parte expositiva. Yo les muestro trabajos de especialistas en el tema, de ilustradores que hicieron carátulas de discos, ilustradores ingleses, norteamericanos, chilenos, latinoamericanos, mexicanos también, y que son en cierta manera especialistas en el tema del cover art. Entonces, y en la parte práctica tienen que, siguiendo estos parámetros, realizar una carátula de un grupo solista real o imaginario, lo pueden inventar también. Y ahí salen muy buenas cosas en ese taller. Estoy yo con mi mamá y mi hermano. Bueno, ahí pueden revisar muchísimo, están los links a las otras páginas. Como les digo, no es esto de esta página en el Facebook, no es mi lugar donde yo me siento más cómodo, grato, como me gustaba mucho más el blog, pero siempre voy a preferir 1000 veces el papel. Este es Patollero del Coma. Ahí está. Oh, okay. Kuma era delincuente también. Ya son términos que ya no se usan. Bueno, también comparto eso, pero acá hay mucho, muchas de las tiras, más bien. Ya tenía historietas, esa es la primera portada rosada, ¿no? Que me molestaban por eso, ¿no? Que como estaban divididos los colores, rosado para niñita, azul para niñito, y algunas viejas historias, y principalmente tiras que hice a principios del 2000 y después. Siempre vuelvo cada tanto con el personaje, pero ya es, como te digo, es un personaje que era reconocible en los años 90, ahora ya no. Entonces, pensábamos cómo hacer una cosa nueva, ya creo que sería completamente distinto, tendría que haber crecido, se tienen que haber muerto sus amigos, ya sería una historia más dramática. Esto era absolutamente comedia, era, no sé, los tres chiflados, digamos, pero con el tema de las recurrentes, de romper la ley, de desafiar a la policía, enfrentarse con la policía, de la delincuencia juvenil, de las drogas. Entonces, por lo mismo, también era muy bien recibido por un grupo, pero era absolutamente rechazado y censurado por otro. Eso lo vi frecuentemente. O sea, en algún momento en ese tiempo me dicen, oye, ¿sabes que hay un periodista que escribe en tal diario y quiere que le pase un libro para comentarlo? Y no nos conocíamos, y nos juntamos y le pasé el libro, y después la persona que nos había contactado me dice, ¿sabes qué? No lo dejaron hacer la crítica porque dijeron que tu personaje era demasiado marginal y que no estaba bien. Y él
se frustró mucho y no pudo, le censuraron eso. Y después nos encontramos de nuevo y pasó una cosa también, ¿no? Cosas extrañas de la vida. Nos hicimos amigos, somos amigos todavía con el Leonardo. Entonces, perdí una crítica, pero gané una amistad. Entonces siempre quedaba esa historia. En el gran compilado que se hizo, cuento un poco me hacen una entrevista a los editores y cuento un poco esa anécdota que en el fondo, bueno, no salió en el comentario, pero sirvió como para establecer una amistad grande con el Leonardo. O sea, nos conocimos por así como una pega, así como yo te paso esto, tú me comentas. Pero también significó eso como una especie de leyenda y como que, ay, ¿cuál es el cómic censurado? Y eso acercó a mucha gente. Pero en otros lugares más conservadores que ese, que se suponía que era como un medio más bien progre, otros medios mucho más conservadores le hicieron nota y eso significaba en ese tiempo, no sé, ahora como sea que te hagan una nota, significaba que tú vendías más tu libro. Y me llevé muchas sorpresas digamos, con el personaje, como te digo, me da sorpresa que tienen que ver con otras, ya con cuestiones netamente afectivas, ¿no? De gente que se te acerca, que te dice, o gente que te comenta la historia y tú no te acuerdas. Yo no, hicimos varios especiales y libritos, y yo no me acuerdo de todas las historias. Ay, mira, en ese momento en que el personaje aparece y pasa esto y pasa lo otro, y te relatan la situación de memoria. O, por ejemplo, que pasó alguna vez que en un tiempo, a principios de los 2000, yo me juntaba con un grupo, con una pareja que tenía, con un grupo de metaleros, así muy rudo, así. Y había uno que era del sur de Chile, así, y no hablaba nada, nunca habló nada. Y era un señor, un hombre joven, muy silencioso. Entonces, y en algún minuto alguien me dice, oh, me encanta el Pato Giro. Y este hombre que no había hablado nada durante un año, ¿qué dijiste? Le dice, ¿qué dijiste? Entonces, oh, que él es el dibujante de un cómic que se llama El Pato Giro. Y, oh, y me abrazó, me quiso mucho por eso. Y se puso a hablar, y yo no lo había escuchado nunca hablar. Entonces, y me contaba que había llegado al lugar donde él vivía, en un lugar alejado, a una biblioteca, y se lo habían robado. Entonces, nuevamente se cumplía un poco el ciclo este que yo te decía al principio, que era natural que la revista se la robaran, así, o sea, la obtuvieran de mala manera. Bueno, el libro que se hizo, acá lo tengo, Ok. un libraco, así como que tiene muchas páginas y no está todo acá. ¿De qué año es la edición? Este es 2012, puede ser, sí, 2012. Sí. Y lo hizo un grupo de gente que tenía una editorial bastante interesante, pero que se terminó la editorial, pues no siguieron adelante porque era complicado mantener todo ese tema y sobre todo trabajar con la memoria, así como hicieron este libro de las Chivas, esta revista que te cuento, y varios otros más de autores. Entonces era una bonita colección, yo me sentía muy bien de estar en esa colección. Y luego ya no siguieron más allá. Entonces ahora se sigue publicando historietas de todo tipo, mucho con el tema social o la revisión histórica. Por ejemplo, hay una de los años de Allende que ha tenido una difusión, la han publicado en muchos lugares, parece que hay edición mexicana también, ¿sí? Sí. Una edición coreana, edición turca. Entonces, bueno, lo interesante es que tiene elementos bastante buenos narrativamente, porque inventan un personaje que es un periodista gringo que llega a Chile y insertan a este personaje que no existe en todo el proceso histórico. Entonces, que es un recurso utilizado por el cine o por la historieta antes, pero que me parece que tiene digamos, un nivel de juego más interesante. Ahora, ha sido un éxito también por lo mismo, porque también tiene que ver un poco con la memoria y con que el personaje de Allende como una superestrella de la izquierda y también un personaje absolutamente rechazado por otro grupo, por la cuestión conservadora. Sí, o sea, por ejemplo, la mirada del personaje del marginal de los fines de los 80, los 90, ahora termina siendo, digamos, este personaje una cuestión histórica.
O sea, porque así eran los delincuentes de ese momento. Entonces, o por ejemplo, que en ese momento, esos delincuentes, cuando yo era niño, que mi hermano también se acuerda, la música que escuchaba era hard rock, era rock pesado, escuchaban Deep Purple, escuchaban Black Sabbath con una radio gigante, así, unos rudos. Entonces ahora el delincuente escucha reggaetón, no estoy prejuiciando, estoy diciendo lo que veo, constatando más bien, o trap u otras cosas, no escucha para nada. Entonces eran como, había un tipo de delincuente, eran como hippies. Entonces yo iba a un reducto de mi barrio que tocaban rock, hard rock, y habían unos como hippies con cosas de la paz, que se armaban las peleas, sacaban las cuchillas y eran unos malos, entonces, o asaltaban. Entonces era una mezcla de unas faunas tan extrañas. Eran como hippies que hablaban de paz, pero que podían asaltar. Y bueno, viene la cosa punk también, y ahí también hay una escena interesante en la que se empieza a plasmar en la segunda mitad de los 80 en cuanto a los lugares. O sea, por ejemplo, ese lugar que yo te menciono era un lugar que tiene mucho que ver con mi vida, en el sentido que estaba en mi barrio y era el viejo cine del barrio, que era una cosa común, que la alcanzaste a ver, el cine de barrio, que daban 2 películas o 3 películas, y tú viste ahí todas las que no se podían ver para mayores en el centro, tú las veías niños acá en el cine de barrio y te dejaban entrar a la última función, qué sé yo. Entonces, no sé, vi El Exorcista, vi El Planeta de los Simios, toda la saga, esas pícaras italianas que eran nuestros primeros despertares. Entonces, por ejemplo, en esta serie de las salas de cine, que están basadas en las crónicas de este amigo escritor, el último capítulo yo hice uno que ya no estaba basado en esa, sino que es mi experiencia, una experiencia que tiene que ver con un poco con lo que se está hablando ahora y el acoso. Y era que niños de 10, 12 años, que éramos una patota, que íbamos a ese cine, y teníamos que jugar un juego involuntario que era sorteando al pedófilo, porque andaban siempre por ahí merodeando a los niños, unos personajes siniestros, y que tenían, todos sabían quiénes eran, y que nosotros estoicamente nos quedábamos ahí en el cine. Entonces de repente aparecían a tu lado, oye, ¿quieren ir al baño? Oye, pero deben querer mear, pero... Y eso yo todo lo dibujo en la historia. Y nosotros como campeones ahí resistir, porque una cosa era perderse la película, no podíamos resistir eso, y el más grande siempre nos defendía. Entonces, había ahí una cosa terrible, había digamos, una situación, y por supuesto que no le contábamos a nuestros padres, porque eso iba a significar que no nos iban a dejar más ir al cine, que era nuestra gran pasión. O sea, entonces nosotros podíamos resistir eso, podíamos ese embate, pero de repente había otra gente que le fue mucho más mal. Entonces en la historia misma cuento que una cosa que yo no vi, sino que la contaron, y que sucedió también en el cine, que una madre, que su hijo había sido atacado por uno de estos personajes, era una mujer de la etnia mapuche, que son rudos. Fue con el niño a esperarlo a la salida del cine, al malvado. Y ahí simplemente lo reventó. Así lo golpeó, le reventó la cara y no lo mató porque no quiso. No llamó a la policía y ahí quedó todo. Fue lo más justo, no lo sé, no tengo idea, pero eso es la historia que yo me supe, y fue bueno dibujarla, fue bueno plasmarla, porque también habla de un tema puesto en el tapete ahora. Ya, así como siempre supimos todas estas cosas que suceden, los abusos y todo eso, pero también es darle una vuelta. Y también a propósito de hablar del cine, los despertares, los peligros que se corrían en esos lugares. Bueno, ese cine después fue otra cosa, o sea, se acabó el cine, y en mi adolescencia se transformó en la sala Lautaro, que era un reducto de rock. Entonces sacaron las butacas, hicieron otra sala y tocaban bandas, y podías perder la vida. También seguía siendo un lugar peligroso, así tal cual el cine, te podían agredir. Pero que fue un lugar importante. O sea, yo de repente, bueno, he hecho historietas también con eso, con la sala Lautaro, la menciono, he conocido, hicimos una revista que homenajeábamos un poco a una de las bandas que
están casi todos muertos. Y conocí también al hijo de uno de ellos, del líder, y nos hicimos un poco amigos. Ahora le compré el vinilo de la banda de su papá. Siempre hay se va creando un tejido interesante en cuanto a las relaciones, cómo se van estableciendo. Yo me siento bien con todas las cosas que han sucedido con respecto a mí, y que de repente también he sabido decir que no en algunas cosas, y eso me hace sentirme bien conmigo, así como que mi dibujo no quiero que esté ahí, simplemente, ¿entiendes? Así no me obnubilo con la primera oferta que me hacen, así, ahí nomás. Ahora, el 2019, cuando fue un gran estallido social acá, que salieron los jóvenes a las calles, que se llenó, que el centro estaba lleno de gente, me llaman de una minera, de una empresa minera, o sea, que es como la cuestión estatal de las minas, y que son los que trabajan con los gringos y se llevan todo. Y me asusté, así a los 2 días me llaman que quieren usar un dibujo mío para la interna de este lugar, como para darles ánimo. Y era una foto, digamos, un dibujo que yo había hecho, un humor gráfico años atrás con un terremoto acá, y que era un doctor que curaba el mapa de Chile y que le decía que su corazón era de cobre. Digamos, el cobre es nuestro principal recurso, que es el que se llevan, así, que se llevan todo, porque los gringos se lo llevan todo. Entonces, ese dibujo lo querían usar como para la interna, para darle ánimo a sus empleados. Le dije, entonces me dijo, no, pero sí, oye, por supuesto que te vamos a pagar lo que tú nos cobres. Y lo evalué con mi compañera, con otros amigos, y todos me dijeron, te puedes arrepentir mucho si dices que sí. Y yo ya tenía claro que iba a decir que no. Y dije que no, pues tampoco ahora lo estoy contando, ¿no? Se lo conté a algunos alumnos míos, porque ha pasado muchas veces de dibujantes que hacen cosas por cumplir un trabajo, y después eso les ha costado toda la vida sacarse ese estigma. Hay grandes vergüenzas del humor gráfico acá, no las tengo a mano, pero que se hicieron en dictadura chistes, un poco esto de que hablamos del chiste infame, ¿no? Burlándose de los desaparecidos, y que los tipos después se arrepintieron y dijeron que no, que los habían mandado a hacer eso, pero eso ya el mal estaba hecho y era difícil sacarse de esas cosas de encima. Y esas personas que hicieron eso no eran malos humoristas gráficos, ni malos dibujantes, ni malos profesionales, ni siquiera yo podría decir que eran malas personas, estaban equivocados, ¿no? Entonces se los muestro a mis alumnos. Entonces, ¿qué opinan? Y se indignan. Entonces, más encima que eran unas mujeres asesinadas, entonces había un chiste sobre eso, como burlándose que nadie las había matado, que habían muerto en una fiesta orgiástica, ¿cómo se llama? En una embajada. Entonces, esas son cosas demasiado infames. Entonces, yo creo que igual he aprendido un poco a mirar bastante bien dónde está involucrado lo que estoy haciendo y si realmente importa. O sea, puede ser que haya mucha gente que no le interese quién lo hizo, pero a mí sí. O sea, a mí sí me importa. Entonces, bueno, por ejemplo, este dibujante que se vio involucrado en esto, una década después, se llevaron preso a ese gran maestro nuestro por cuestiones políticas. A Máximo se lo llevaron preso, y con peligro de morir. Y este dibujante, muy de derecha, en un diario que trabajaban, organizó como firma y habló y dijo que Máximo no estaba metido en nada, y que era un gran artista chileno que no podía estar preso. Ya, fue su forma de redimirse, no lo sé. Yo se lo planteé a mis alumnos y todos me decían, no, no le creo nada, no le creo nada, lo hizo por interés. Entonces ahí hay un juicio de la historia, ¿entiendes? Los jóvenes te van a decir, mira lo que hiciste. Ahora, mi amigo Máximo le agradeció enormemente todo ese gesto. Entonces él me decía, no, fue muy amable conmigo, porque se comió un año preso, o sea, o más, no sé. No lo mataron, lo torturaron y todo, pero no lo mataron. Entonces es como que tuvo que ver un poco, digamos, lo que se generó por este señor, que era el señor que dibujaba, hacía el humor gráfico del diario El Mercurio, que es un diario conservador que tiene que ver con el golpe de Estado, que todavía existe. Era el humorista gráfico de ella, a él lo mandaban a hacer chistes sobre los desaparecidos y eso. Ahora, es complicado porque también ahí, nuevamente, este dibujante, yo lo cito, no esas cosas las muestro en algunas clases, pero en otras lo cito como obra.
hice un bestiario del Reino de Chile que son personajes creados a partir del habla coloquial nuestra en los años 60. Que es genial. Entonces cuando vemos bestiario les muestro eso, o les muestro los apuntes que él hizo de Valparaíso, una ciudad porteña de acá, y de repente hay gente que dice, no deberías mostrar nada de ese traidor, de ese tipo que hizo esto, que hizo lo otro. Y entonces me empiezan a retar. O sea, hay gente que me ha ofendido. Son todos iguales, ese maldito hay que desaparecerlo. Yo creo que no, que las cosas no se solucionan con desaparecer buenas obras. O sea, también con las malas tampoco, digamos, hay que mirarlas. Tenemos que hacernos cargo con eso. Eso es parte también de nuestra historia, de la revisión histórica que tiene que ver con el humor gráfico, la pequeña historia. Tú puedes contar tu historia de profe o tu historia personal, siempre es un tejido mayor. Ahora, también está la gran historia que nos cuentan de los grandes personajes ampliamente conocidos, como puede ser Allende, Víctor Jara, o Diego Rivera, o Frida Kahlo, o quien sea, digamos, que son como, oye, personajes que son ampliamente divulgados y esa es una historia, pero también están las otras que tienen unos pequeños matices, como estas del cine que yo cuento, y que de repente lo comenté, esa historieta que te digo yo, la comenté en la sala de profesores, y un profe un poco mayor que yo me dice, no, nosotros teníamos una técnica que íbamos con estas cosas que usaban las mamás para la costura, llena de alfileres, y nos las poníamos acá en el entrepierna, y venían los pedófilos, nos pegaban el agarrón, y se clavaban, y todos muertos de la risa, ¡oh! Entonces, oh, pero ustedes eran unos extreme, ¿no? Nosotros no se nos ocurría tanto, nos íbamos protegidos así como espíritu de cuerpo, pero entonces esas cosas están en otro barrio, dentro de la misma ciudad están sucediendo cosas iguales, idénticas. Entonces, la historia se va haciendo, se va urdiendo y de repente, como digo, o sea, yo hice un puntito y otro hizo por allá y se va urdiendo. Eso me interesa muchísimo. Sí. Mira, acá yo creo que es muy similar, pero también me doy cuenta que también, no sé si será hay una tendencia o una facilidad con borrar algunos nombres, o sea, no digo con total intención, o sí, pero aparece otro y ese otro es el que tiene toda la atención. Entonces, este es el proyecto de la momia roja, por ejemplo, que duró 10 años, no sé cuánto, y que fue revista, fue suplemento de varias revistas políticas, que hicimos videos, y exposiciones internacionales en Rusia, en Argentina, en Inglaterra, que participó gente de todos lados, mexicanos también, peruanos, argentinos, cubanos, qué sé yo, Brasil, que sacamos varios números, un libro compilatorio sobre el tema del golpe de Estado. Ya, nosotros pensábamos que estábamos ahí en un momento ya no se pudo hacer más y uno tiene que ser consciente de que hasta aquí no más llega, porque también era un esfuerzo y era complicado. O sea, pudimos salir a kioscos, enfrentarnos a las mafias de las distribuidoras, que son unos consorcios o unos monopolios. La información era que en la revista se vendía, pero la plata no llegaba, o llegó después, no llegó toda. También pasaron unas anécdotas sabrosas entre medio, sirvió como hacer una especie de escuela, con el esfuerzo particular de cada uno de nosotros. Sucedió que se acabó, no sé cuándo, en 2015, pero te hablo, un año después. Unos investigadores hicieron la historia del humor gráfico en Chile, el humor político y eso. Y lo fui a ver, y hay una línea de tiempo y no aparecíamos por ninguna parte, por ninguna parte. Entonces, claro, me indigné un poco, no sé si me enojé, pero me indigné un poco y les dije, como podías dejarle su opinión en una pizarra, les dibujé una momia roja y faltábamos ahí, qué sé yo. Hay intencionalidad en eso. Si yo me quedo digamos, en esa paranoia, me voy a atormentar y me voy a detener de hacer nuevas cosas.
no me quedé en eso. Y después se me acercó uno de ellos y me dijo que había sido una cosa de torpeza y eso. Como sea, no estamos, digamos, sea por mala intención o torpeza o omisión o lo que sea, no estamos ahí. Sería importante dentro del gran contexto que podemos vivir, me voy a detener ahí, no me voy a detener ahí, pero sucede con mucha frecuencia. Hay dibujantes que los han olvidado absolutamente. Y es de eso me da una pena y me da una rabia también, porque hay un ninguneo en ese, digamos, en ese acto que es muy idiosincrático acá. Entonces también hay una cuestión no es un pecado el éxito, digamos. ¿Cuál es el éxito? O cómo lo manejamos, pero el tema del exitismo, de que si no lo eres, parezcas. O que ahora es más fácil, no es que lo sea, sino que lo tengo que parecer, como sea, como sea. Voy a aparecer por acá, tener presencia. Pero hay gente que no tiene esa disponibilidad, digamos, o que lo que quieren hacer es dibujar y punto, y no son parcos en la entrevista, unos personajes serios, no participan mucho, no van, no salen. Acá en mi barrio, y lamentablemente no lo conocí, había un dibujante de la vieja escuela, Julio de Ríos. Lo pasó muy mal en el último tiempo por cuestiones económicas, según lo que entendí, y era un iluminado que vivía dibujando, y que era de esta vieja escuela de figura humana, oye, dibujar no sé, los mayas, así, oye, cada detalle de la pirámide. Entonces, se los muestro a mis alumnos y ya, pero me dicen, pero ¿de dónde salió este monstruo? Me dicen, profesor, es lo mejor que he visto. ¿De dónde salió este monstruo? ¿Y cuál fue su pecado? No tener network, digamos, no estar ahí vinculado y contactado y pasar la tarjeta y estar ahí ese fue su pecado, nada más. Entonces, después, bueno, falleció este señor y igual tuvo, parece, una red de apoyo de amigos que siempre hay. Y alguna vez hicimos un recorrido por bibliotecas de los barrios con un amigo escritor que hacíamos una especie de performance que dibujaban y escribían para alumnos de educación primaria. Y una bibliotecaria se me acercó y me dijo, ¿conoces a Julio de Río? Por supuesto. Y le dije, claro que lo conozco. Y me dice, oye, pero qué gran artista, hay que sacarlo de la casa así porque no salía de su pulso de dibujo. ¿Ya? Lo que puede ser una cosa tremenda también, digamos. También yo creo que uno tiene que cambiar el switch en algún minuto y salir y despegarse. O sea, a mí ahora, por ejemplo, por la sobrecarga de trabajo que tengo de clase, se ve afectado mi producción de dibujo y lo necesito. Entonces, me cuesta un poco salir de un registro y meterme inmediatamente a otro. Digamos, mis cosas de concentración siempre me van hacia un lugar. Entonces, he tenido que buscar la forma de poder, ya, oye, dibujo un rato una viñeta, me vengo para acá, hago algunas cosas, no sé, de diseño o de otra cosa, el blog. Entonces ya es la realidad que me toca. Voy a tener que repartirme siempre porque no va a haber otra posibilidad. Revisamos unos carteles interesantísimos del siglo XX que eran contra el voto femenino. Y nadie tampoco podía negar la técnica desarrollada que tenían todos esos dibujantes, pero la infamia del contenido. O sea, aparecieron unas mujeres con unas prensas que le apretaban acá para que no hablaran, más amordazadas y encadenadas. Entonces, esto es lo que queremos. Entonces, yo les digo, vean esto. Entonces, o otro que salía un hombre con un bebé y haciendo la comida. Entonces, esto es lo que te espera. Y yo decía, uy, qué terrible lo que me espera. Si cualquier hombre que esté solo tiene que hacer eso, tiene que hacer el aseo, lavar su ropa. Uy, qué terrible. Y le dije, pero vean cómo les fue. O sea, vean, qué bueno, miren cómo les fue. Les fue muy mal con esa campaña infame. Pero nadie podía negar
que la técnica desarrollada, o sea, los tipos sabían pintar, sabían retocar fotografías, dibujaban bien. Entonces yo les decía, ¿ustedes en pos del profesionalismo estarían dispuestos a hacer cualquier cosa de contenido como este? Entonces, nuevamente lo que te comentaba adelante. Nunca me dijeron que sí, ¿ya? Pero algunos así como subrepticiamente me decían, sí, pero qué trabajo, pues, claro, es difícil, digamos, para los dibujantes. Si no tienes trabajo y tienes hijos que están creciendo, si tienes bebés, si tienes una mujer, y si no tienes ningún ingreso, no aceptar un trabajo terrible. Mientras lo puedas hacer, el no aceptar, hay que hacerlo, pero también yo no podría juzgar a personas que fueron más anónimos tal vez que este señor que yo te comentaba, que tuvieron que, en el tiempo de Pinochet, muchos dibujantes izquierdas tuvieron que trabajar al diario El Mercurio, no como dibujantes, pero sí como diagramadores, porque era la única posibilidad de llevar plata a la casa y de comprar pan y de alimentar a la familia. O sea, también, ¿en qué posición estoy yo de juzgar absolutamente? Lo otro, lo del humor gráfico, era un señor público que tenía un espacio que lo firmaba. Y ahí el tema es mucho más complicado, porque también aparte este señor tenía un sueldo, un señor contratado, que no tenía problemas, digamos, económicos, creo yo, y que podría haber dicho que no, pero dijo que sí, entonces aceptó. Yo pienso que igual todas esas cosas son bien delicadas, del tomar la decisión. ¿Hasta dónde yo llego? ¿Para quién trabajo dibujando? ¿O cuál es el contenido que voy a compartir? En cuanto a mi historia personal, hay contenidos que no me gustan nada, que no, pero no tanto no tanto por el fondo, sino que más bien por la forma, así, cosas que el dibujo no está bien, que técnicamente pudo estar mejor, y otras que también por el fondo son torpes, son torpezas, ¿no? Que fueron torpezas de izquierda, digamos, así como, ya de como quedar en un lado cómodo, decir algo y que en realidad me importaba nada, o sea, así como, no sé. Y de lo otro también reviso bastante bien donde aparezco, de repente igual me han llamado porque el Pato Giro aparezca en unas páginas picarescas y cosas así, y que no era la intención, entonces de hecho mejor no, porque no tiene mucho que ver, o sea, como que estoy al lado de un chiste infame, un chiste sin pensar, de una, que es más bien un vómito, una cosa que no hay un trabajo de comedia ni humorístico, no me interesa, no es que crea que mi trabajo sí lo tiene, pero era una intención completamente distinta, o sea, también estaba el rescate histórico que tú mencionabas, sin intención en ese momento. Yo después empecé a darme cuenta, mira las cosas que me interesan, así, me interesa la mirada del barrio, el viejo cine, los señores del almacén, el delincuente, las señoras chismosas, son temas que me interesan y que tienen que ver con la historia. Entonces también busqué más material que tenía que ver con el desarrollo histórico, económico, con los grandes poderes, cómo se han manejado, con los grandes abusos, que eso es como una cuestión natural, digamos, de cuando hay poderes, hay abusos. Y acá ha sido digamos, el tono eterno, ese tono del abuso, de las matanzas, de la desaparición de personas. Entonces, eh, se fue Pinochet, pero se fue entre comillas, todavía estamos ahora están trabajando hacer una nueva constitución, están con la constitución de Pinochet, o sea, todos negociaron, toda la supuesta izquierda negoció con eso y siguieron con la constitución y los tipos sin caer presos, sin nada. Pinochet cayó preso en Londres. O sea, se lo llevó, un juez español lo tomó y se lo llevó preso. Cayó preso en una casa, en una mansión, así visitado por Margaret Thatcher. Y después el gobierno, el Estado chileno, hizo unos alegatos internacionales y lo rescataron y se lo trajeron. Entonces, esa es la historia reciente del país, es una historia de absoluta infamia y de acomodación, y que yo creo que es la historia de Latinoamérica, no te estoy contando nada nuevo, digamos. Entonces, bueno, queda tanto por hacer y yo creo que ahora, por ejemplo, estás haciendo una historieta que surgió de conversaciones que tuvimos con mi compañera y que
tuve un mal día y me puse a dibujarla. Pero en realidad no estaba dibujando esa y era sobre el agua, hay como un futuro próximo en donde ya no hay agua. Nada, no veo lo que estoy haciendo, pero es la mirada de un hombre anciano que busca recursos en un mundo donde hay caníbales, hay otros seres, y que estos caníbales le comieron a la familia, y él reflexiona, y se acuerda de su juventud cuando trabajaba en una gran copa de agua, y o sea, obtiene el agua del rocío, no sé, se busca sus cosas. Entonces no es Mad Max, es mucho más Sudaca esto, ¿ya? Y lo estoy volviendo al blanco y negro, mucha mancha, mucho negro, así como la cosa clásica, pintada con pincel. Y no sabes, o sea, hice los grafitos y yo dije, que siempre pensaba, no, pero el tintado ya es una cosa burocrática, en que uno ya tiene todo armado y esto. Y ahora estoy arrepentido de lo que he dicho, porque en realidad el entintado me toma tiempo y tengo que parar de repente, salir, revisar acá y hacia otro lugar, pero está avanzando, me demoro mucho más, pero está avanzando. Entonces, son géneros a los que de los que soy tributario, la ciencia ficción, la anticipación, el género fantástico, y que no lo había alcanzado a desarrollar, me había a conocer por estas historietas humorísticas marginales, entonces pensaban que yo era el personaje, que yo no sé, andaba saltando señora, o que era un tipo que no tenía ningún interés, que no leía, nada. Porque también usaba el lenguaje coloquial del momento, entonces lo leía tal cual. Y después me dediqué al humor político, entonces ahora estoy volviendo al redil, o sea, en el fondo me han pasado muchas veces eso, que lo que yo era al principio, cambié en un momento, en la juventud, me olvidé de hacer cosas y después he vuelto, y ahora está más o menos pasando lo mismo. Con la cosa de la literatura fantástica, con este amigo que era uno de los colaboradores de la revista del Pato Giro, así como que escribe, tiene otro oficio, pero escribe. Y vive fuera de Chile, entonces es como, hagamos un pulp, hagamos una revista pulp. No, yo ahí tengo este texto y este, entonces un entusiasmo desbordante. Entonces es como el reencuentro con él, que ni siquiera nos hemos juntado por Zoom, sino que ha sido todo por mail. Es como la junta que teníamos cuando éramos niños, somos amigos de chicos, entonces, y que después en juventud derivó en esto, entonces éramos los coleccionistas de revistas, los niños que leían, oye, que estábamos, no sé, leíamos las novelas de Conan, de Robert Howard, de Lovecraft, de, no sé, la revista Nueva Dimensión, o la revista de ciencia ficción española, o los cómics argentinos, los de Editorial Noir, la colección, el disco después, la música, fue un crecimiento. Entonces, nos estuvimos perdidos, separados geográficamente, y ahora estamos súper cerca de nuevo, así con un amigo de infancia. Entonces, es como, todo este tiempo que se perdió, es como lo retomamos y estaba todo ahí, estaba todo. Así que no se había alterado nada. Entonces como que no fue, oye, tomé la bicicleta y ya me está costando después de tantos años tomarla. No, la tomé e inmediatamente empecé a pedalear y volé. Yo creo que para él me dice más o menos igual. Entonces, yo creo que hay que retomar algunas cosas de del espíritu originario de cada uno. Y ahí es donde cada uno tiene que ver. Yo igual estas cosas las converso y de repente en el medio del dibujo, no sé si me escuchan demasiado, ¿sí? Porque igual hay dibujantes que son un poco más hoscos en su ideario, o que quieren solo dibujar y con eso ya están bien. Y no es que tenga demasiada llegada, pero igual siempre hay personas interesadas en, digamos, cómo uno se va armando las ideas que tiene, o cómo las va desarrollando, cómo se va hacia otros lugares. O sea, igual si yo escribo, es como, no puedes escribir porque tú eres dibujante, pero es como si soy guionista también, ¿por qué no puedo escribir? O ¿por qué te metes a hacer música? Hay muchos dibujantes que tocan, que tienen bandas, qué sé yo. No puedes hacer eso, no puedes cantar porque tú eres dibujante. Como ya convenciste a todo el mundo, ya nos convenciste, ya nos dijiste, estuviste jodiendo todo este tiempo, nadie te creía, pero ahora te creemos, pero ahora no vas a venir con eso. ¿Cómo se te ocurre? A los 40, 50 años va a estar haciendo un proyecto en que, no sé, audiovisual.
El tema del audiovisual también llegué de casualidad por el dibujo, por los storyboards, después oye, me hice amigo, un gran amigo que tengo también es cineasta, veía capacidades actorales en mí, capacidades de guión, de storyboard, y de repente ya dije voy a tener que dirigir alguna cosa, dirigí algunas cosas, hice un cortometraje y otras cosas más chicas, pero no es más complicado el tema colectivo, el cine. El tema del cine hay que tener es otra cosa. Y tampoco no cabía, pero ahí sí que no cabía ninguna posibilidad de obtener una pecunia por lo que estaba haciendo, todo lo contrario, todo era gasto, producción un equipo, formar un equipo, 20 personas, ya se me empezaba a escapar. O sea, con mi compañera que es actriz, titiritera, logramos hacer una escala más chica y hacer cosas audiovisuales, nosotros dos, con los recursos que teníamos. Pero no es considerado, digamos, fue como más bien para nosotros, con grupos chicos. Pero ahora me sería muy, sobre todo ahora en este contexto, igual hicimos una cosa audiovisual, pero ya con una persona que se encargó de toda la parte técnica, con muñecos este año. Se me vienen autores más que trabajos puntuales, pero puedo acomodar. Hay un dibujante uruguayo argentino, Alberto Breccia, o Breccia. Y hay varios hitos ahí que tienen que ver también con algunas metodologías de trabajo aplicadas en clase y aplicadas en mi trabajo, entonces también es una cosa de gusto personal, y que tienen que ver con el acercamiento que hizo Breccia desde ciertas cosas de las bellas artes o del grabado a la historieta. La utilización de las monocopias o de ciertas, de cómo utilizar el blanco y negro, el pintar el blanco, pintar el negro. Y ahí me gusta mucho Perramos, el informe sobre ciegos, y bueno, y lo otro que es uno de los más grandes adaptadores de la literatura al cómic. O sea, adaptó Poe, adaptó Lovecraft, adaptó Sábato y así un montón más. Entonces, mira, cuaja con esta clase que hacemos que tienen que hacer una adaptación. Ya, voy a ser chismoso también. Lo que me pasa, por ejemplo, con la adaptación de los mitos, es como que siento que el texto está demasiado fiel al texto original. ¿Ya? Entonces, como los sábanos, o esa gran adaptación que hizo del Corazón delator, que la veo en clase, porque es una cosa con repetición de imágenes, pero que es el ritmo, una cosa musical, ¿ya? O sea, y que de repente le digo, ¿hay algún músico en la sala? Les pregunto a los alumnos, y de repente dicen, sí, yo toco guitarra, yo toco bajo. ¿Se podría musicalizar esto siguiendo la leyenda? Y con la boca, pum, pum, juegan un poco. Entonces, ahí hay una cuestión de ritmo, que no siempre en la historieta se plantea. La historieta contemporánea, underground inclusive, esa que repite mucho las Talking Head, que decía Will Eisner, esto de las cabecitas para adelante, oye, hola, hola, y son puras cabeza, y no hay fondo, hay muy poco fondo. No sé si hay ritmo, ya puede ser que sí, es un ritmo un poco monótono. Pero, por ejemplo, esto que es repetición, lo que hace Breccia en el Corazón delator, sí hay un ritmo, o sea, entonces sí tendría que haber una melodía, si lo leemos, si lo metaforizamos musicalmente. Yo creo que Breccia es un dibujante importante desde lo gráfico, desde lo historietístico también, por digamos, la forma en que él hacía sus páginas, su puesta en página era una cuestión característica y que de repente era muy tradicional al principio, pero después empezó a jugar y esto de las monocopias, de jugar con eso, de que las texturas de las ropas fueran monocopias, que jugara con el collage. Entonces era un tipo atrevido que tampoco, al hablar era un señor osco, así un poco lejano, que no tenía ninguna, como en apariencia, no tenía ninguna intencionalidad ni artística, ni siquiera de
de que la historieta tuviese un valor, así como que decía, no, a mí yo de historieta no leo nada, yo soy un trabajador de la historieta. Uno puede creer o no creer eso, hasta por ahí nomás hay que creerlo, porque también es como una especie de coquetería adversa, digamos, de como, nada, no me importa. Que una cosa bien argentina también, porque también Kino decía, no, yo Mafalda nunca me la aprendí a dibujar, la tenía que copiar y todo, ya, pero no, así, eso no es verdad. Entonces son como que juegan un poco con eso, con ese ideal. Bueno, cité a Kino también del punto de, no lo voy a citar, pero desde el punto de vista del humor gráfico me parece un hombre importante, sobre todo lo de después de Mafalda, lo que hace de humor gráfico, ya como libros temáticos, así de una sola página, y también con respecto al dibujo, que ahora como que el humor gráfico actual, ya el dibujo es una cosa funcional, digamos, acá había un dibujo barroco, ¿no? Y se hacía cada arquitectura, mucho dibujo. Entonces, ahí hay dos autores. De un autor más contemporáneo que me interesa es Mike Mignola con su Hellboy, con su adaptación a Drácula, que me parece una de las grandes historietas contemporáneas, esa adaptación del cine a la historieta, en que es la película, sí, son los personajes, son los actores, pero es otra cosa, no es una mera adaptación, es una historieta que funciona sola, que tiene pies, camina solita. Y Hellboy, que es un personaje que me gusta mucho, y también desde el punto de vista gráfico, digamos, la utilización de las masas de negro es una cosa interesantísima, así como estéticamente. En alguna época de los contemporáneos americanos me gustaba mucho Frank Miller, sobre todo en que era un historietista integral. Ya después los delirios que tiene después ya no me interesan demasiado. Pero ahí también hay varias cosas que no soy un fan de los superhéroes, pero por ejemplo ese Dark Knight es una gran historieta, digamos, ahí, y que tuvo mucho que ver con todo lo que pasó en el cine con Batman después, y la mirada del personaje oscuro, y qué sé yo. Siempre se me va a quedar gente fuera. Ya, con respecto al material chileno, no quiero quedarme solo con los clásicos, sino que me gustaría mencionar al gente más joven que haya hecho cosas. Hay una historieta, un libro que se llama Melodía, y que fue hecho hace máximo 5 años atrás, y Gaspar es su dibujante y guionista, y es una especie, mira, resumo un poco todo esto que estamos hablando de la influencia japonesa, el manga, este subgénero del manga, el eroguro, que es como esta historia escabrosísima, así que hay implícitas violaciones, destripamientos, degollamientos, crímenes terribles, perversiones absolutas, así que hay tantos japoneses, bueno, los voy a mencionar también porque también son recomendables, no sé, Junji Ito, como un apellido Kago, bueno, se me olvida el nombre, pero todos estos japoneses. Y este joven, yo lo conocí haciendo una tira cómica con un personaje de los castores, o algo así. Y era una grafía completamente humor gráfico, pintada en digital, que tenía una cosa fresca, eran divertidas las tiras, y de repente aparece un alumno mío con una edición muy fanzine de este librito Melodía. Y es completamente distinto, en blanco y negro, así como muy manga, utilización de tramas y esas cosas, y es una especie de eroguro acá, o en Valparaíso, ¿ya? Como en Chile. Con una historia de un abuelo raro, con una niña que tiene ciertos delirios y que utiliza, por ejemplo, al final de la historia hay unas páginas en color que tienen directa relación con la progresión de la historia. Esa historieta es una historieta que a mí me gustó mucho, que en algún minuto, no soy comentarista de cómic, pero lo pude, dije, me sorprendió, le dije, por distintas cosas, por supuesto que él puede crecer en muchos aspectos del dibujo, de distintas cosas, ya lo creo que sí, es un muy buen historietista, Gaspar. Melodía se llama, y después hicieron una edición ya un poco más, no la tengo acá a mano, siempre
no pensé que lo iba a comentar, si no lo habría mostrado. Y después hay una editorial que se llama Pes Arbore, que hace unos 3 o 4 años atrás hizo ya una edición como más profesional, y que me gustó mucho, me sorprendió mucho la intensidad, digamos, la mirada, que es una mirada que no siempre, o sea, que es muy fácil que a veces los recursos, la cuestión narrativa, que es como una cuestión bien externa, así como de la boca para afuera, digamos. Aquí había una reflexión, una mirada con calma. Cuando encuentre la información te la puedo enviar y para que lo revises, ¿ya? Y de los argentinos contemporáneos también hay, pero unos tremendos historietistas que están o dibujando para Europa o haciendo cosas en Argentina. Algunos se me escapan los nombres, pero quiero recomendar uno que dibuja este estilo, así como dicen, estilo chungo, así como, que es muy desordenado, así un poco Gis y Trino, ¿no? Ese estilo, así que es muy gracioso, y uno se ríe ya del dibujo, que se llama Hernán Siriani, y mira, tiene que ver con México, porque sus padres se fueron exiliados a México cuando vino la dictadura argentina, y él nació en Argentina y se crió, entonces su jerga es como tiene tono mexicano, pero hablan con términos en argentino, y es medio italiano, entonces es una mezcla, y es un tipo graciosísimo. Entonces su historieta, ahora hace una historieta diaria, así con ese estilo, autobiográfica con la pandemia. Entonces es una máquina de dibujar, el estilo le facilita también, y es muy divertido. Yo con él me divierto mucho, y tiene esta cosa también como mexicana que escénicamente, digamos, cuando tú estás con él, es como lo mismo como leerlo un poco, así como que tiene un humor muy bueno, es una mezcla entre lo italiano, mexicano, argentino, que siempre hay un humor muy bueno por ahí. Entonces, Hernán Siriani se llama y está bien activo, aparece en el Facebook como El Orejón de Papantla, mira, así. Mira, y por el lado de la narrativa gráfica y la docencia, ahora voy a aprovechar de recomendar, en el lado argentino bonaerense, Barrial, hay una escuela de historieta que se llama la Escuela Sopi. Sopi era un dibujante de la vieja escuela, que fue maestro de muchos de los profes que están ahí. Es una escuela de barrio, inserta en un barrio que ha formado muchos historietistas y que se han diversificado con la pandemia también, así de hacer talleres de guión, y ahí está un gran amigo y gran dibujante de historieta, Cristian Mayea. Cristian Mayea, digamos, yo creo que es el alma de la escuela, pero tienen estos Zoom ahora todas las semanas, cosas de, no sé, charla de Horacio Lalía, charla de guión por tal profe. Sería muy interesante que conversaras con él, aparte que es un tipo muy grato. Creo que no, pero algo que siempre converso con los alumnos, que tiene que ver un poco con esto, el oficio, con estas cosas que finalmente, claro, estamos insertos en una escuela que habla de construcción profesional, que habla del mercado, que tiene que ver con esto, vivir, poder tener un sueldo que te permita la vida, que es una realidad, digamos, que tampoco hay que mirar hacia otro lugar, pero también creo que es una elección de vida. O sea, sí, es un oficio, pero también es una elección de vida que implica muchísimas cosas dificultosas, no agradables, pero también implica estas otras cosas, ver a dos abuelitos riéndose con trabajo, y esas son las más gratas. Entonces esa es una cosa que tal vez personas de otro oficio no tengan esa posibilidad, ¿no? Como dice un amigo poeta, me cobro en afectivo, me cobro en efectivo, me cobro en afectivo. Entonces también, sin menospreciar el tema de poder tener una pecunia, hay unas grandes posibilidades, grandes momentos que no le importan a nadie, pero que sí, eso, construir
creo que cada dibujante está lleno de esas instancias. Eso por ahora.